tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy, pues, obviamente tenía que hacer este video en honor al autor estadounidense Paul Auster, quien falleció el pasado 30 de abril. Entonces, bueno, eso nos ha hecho recordarlo, nos ha hecho retomar sus libros, sus películas. Y bueno, pues el día de hoy quiero hablar de la trilogía de Nueva York, que es una novela de 1985. En realidad son tres novelas que escribió Paul Auster en tres momentos, pero bueno, se publican aquí en este libro, La trilogía de Nueva York, y cuentan tres historias de detectives, o bueno, no realmente no propiamente de detectives, pero de suspenso, ¿no? Entonces, son tres novelas independientes, no tienen relación una con la otra, pero finalmente están integradas en este libro porque creo que sí tratan este tema del suspenso y un poquito más que ahorita les contaré, y además obviamente suceden en la ciudad de Nueva York y tienen que ver con esta ciudad pues tan hermosa. Entonces la primera es Ciudad de Cristal. Este es un investigador Quinn, un detective que recibe una llamada extraña un día en su departamento en la noche, donde lo confunden con el detective Paul Auster y le dicen que si puede ayudar en un caso en específico donde un hombre bastante rico teme por su vida ahora que su padre ha sido liberado de la cárcel, ¿no? Y entonces él pues toma este papel de impostor, se hace pasar por Paul Auster y pues conoce a este señor, su esposa, empieza a trabajar para ellos y bueno, todo lo que sucede en esta pequeña novela de 90 páginas. El final, pues indudablemente es abierto, ¿no? Nos deja a nosotros como lectores pensando qué es lo que pasó realmente o cuál es la verdad de toda esta historia. La segunda es Fantasmas y bueno, también hay un investigador que se llama Azul, que es contratado por el señor Blanco para seguir o para observar al señor Negro, ¿no? Bueno, pues es curioso que tienen nombres de colores los personajes. Y así, este investigador Azul pues está siguiendo a Negro, pero en realidad no pasa gran cosa, ¿no? Parece que no hay nada relevante, pero aún así pues él pasa sus reportes al señor Blanco y un día decide disfrazarse de indigente y entonces así empezar a conversar, a conocer al señor Negro y pues de ahí obviamente cambia un poco la trama, el final también es abierto. El tercero se llama El cuarto cerrado y es sobre un escritor que la verdad ha perdido toda la creatividad, no se le ocurre nada que escribir y de repente pues recibe una llamada sorpresa de la esposa de su mejor amigo de la infancia que se llama Fanshawe, que en realidad pues no ha visto en muchísimos años y no sabe qué fue de su vida, pero empieza a entablar una amistad, una relación con la esposa de este amigo y resulta que él es un escritor muy famoso que se publican sus poemas, empieza a ser conocido y de ahí pues se deriva toda la historia. Entonces, estas tres historias pues van sobre lo mismo, van sobre las historias de suspenso donde hay que resolver algún tipo de misterio, pero en realidad son independientes una de la otra. Ahora, ¿por qué es tan importante la trilogía de Nueva York? Bueno, pues porque creo que Paul Auster lo que hace es modificar un poco el género de detectives, aportar el género. Entendemos que, bueno, surge en Estados Unidos la novela de detectives y en Inglaterra, obviamente, cada país, incluso Latinoamérica, ha hecho sus propias adecuaciones y modificaciones, pero Paul Auster, respetando lo que indica la forma de escribir novelas detectives, además agrega un toque, pues digamos, hasta existencialista, ¿no? Él en estos personajes tienen muchos momentos de reflexión, meditan sobre quiénes son, qué es lo que está pasando, por qué hacen las cosas que hacen, cuál es nuestro papel en el mundo. Entonces, bueno, estos detectives podemos, o estos personajes podemos entrar en sus mentes como lectores y sabemos que también están buscando su propia identidad y además están cobrando o están siendo impostores con otras identidades, ¿no? Entonces hay este juego ahí con la identidad y con el rol del impostor. Entonces creo que eso es lo diferente que hace Paul Auster en la trilogía de Nueva York. Creo que también es una novela que si es la primera
que leemos de este autor, pues no nos fascina, ¿no? Creo que hay otras que tienen mucho más acción y que nos enganchan más como lectores, pero esta es fundamental también para conocer cuál es la postura del autor en relación con la ciudad, ¿no? Creo que eso es importantísimo. Él, bueno, pues nace en Newark, Paul Auster, y siempre vivió en Brooklyn, donde fallece la semana pasada apenas, y pues nos va a contar la historia también de esta ciudad. Creo que eso es importantísimo. Pocos autores contemporáneos, quiero decir, de este tiempo, han logrado como percibir, como plasmar el sentido, el tono, el ambiente de la ciudad de Nueva York, y él lo hace muy bien, ¿no? Es una ciudad que siempre está como en decadencia, que siempre piensas que va a perecer de alguna manera, pero simultáneamente está renaciendo, está reinventando cosas, y sus habitantes pues tienen que acostumbrarse a este ritmo rapidísimo en el que están. Entonces, eso es también muy importante. Además, en la trilogía de Nueva York y en muchas otras de las obras de Paul Auster está presente definitivamente la metaliteratura, ¿no? Entonces, él habla, mientras escribe, habla de el oficio o del arte de escribir bueno, hace que muchos de los que quisieron ser escritores en los 90s, en los 80s, en los 90s, en los 2000s, pues hayan leído estas obras, porque reflexiona sobre el acto creativo en sí mismo, reflexiona sobre cómo escribir y por qué escribir, sobre el lenguaje. Y entonces creo que sí, pues todos los que quisieron ser escritores también tuvieron que leerlo. Ahora, es un personaje pues emblemático en la vida neoyorquina, en la vida de Estados Unidos, siempre con posturas muy firmes, incluso sus fotografías, ¿no? Esta mirada tan penetrante que tenía, y bueno, pues no hay que olvidar también, y es importante, que era el esposo de la escritora Siri Hustenband, de quien incluso ya también he reseñado algunos de sus libros en este canal, y bueno, hacían una pareja pues tremendamente conocida y reconocida en la vida cultural e intelectual de Nueva York actualmente, ¿no? Entonces son una pareja fundamental. Y es curioso, pero mi primer acercamiento con Paul Auster ni siquiera fue a través de los libros, fue a través de la película Smoke, que es de 1995, Humo, que después tendría una secuela que se llama Blue in the Face, y esa es la primera vez que yo leí o vi una historia de Paul Auster, y la verdad es que me dejó maravillada. Es una historia muy simple, donde está Augie, quien es el dueño de un expendio de tabaco, de una tienda de cigarros en Brooklyn, obviamente, y él todos los días por la mañana, cuando llega a su tienda, toma una fotografía de la fachada de enfrente, del edificio de enfrente. Es una película en blanco y negro hermosísima. El guión obviamente pues es de Paul Auster, y nos va contando la historia de todos estos neoyorquinos, como les decía, ¿no? Él parece que es un cronista de la ciudad, no solo el personaje de Augie, pero también Paul Auster mismo parece que nos va contando la vida de una ciudad como Nueva York. Y bueno, viendo a este personaje, pues vamos conociendo las historias de muchos otros neoyorquinos, y de hombres jóvenes, de mujeres, y qué es lo que está pasando, e incluso sus sufrimientos. Y todo esto nos lleva a descubrir la historia del propio Augie, quien es el protagonista y el dueño de esta tienda de tabaco ahí en Brooklyn. Entonces, para mí fue increíble conocer a Paul Auster de esta manera, de manera visual. Ya después fui a los libros, y bueno, creo que sí, que habrá que leerlo. Es un clásico contemporáneo en Estados Unidos, es un personaje muy respetado y muy querido en este país e internacionalmente. Y bueno, pues nadie, creo, como él ha retratado la ciudad de Nueva York. Entonces, pues hay que leer. Podemos empezar con estas historias de suspenso de detectives, que definitivamente son muy entretenidas. Espero que les guste este video, que le den like, y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.